Pues bienvenidos a todos, me da mucho gusto verlos, ¿no? Nuevamente, aunque sea en cuadrito y en chiquito y en línea. Vamos a empezar hoy la plática de inteligencia emocional. La idea es que se lleven algunos tips bastante prácticos de lo que es la inteligencia emocional y que lo puedan aplicar directamente en sus vidas. ¿Por qué empezamos con inteligencia emocional? La idea de por qué es que todos ustedes son, pues, papás, mamás que están a cargo de su familia y la idea es que tengan la mejor manera de poder ser el ejemplo, la mejor forma de poder enseñarles cuál es bueno, así que cuál es la manera saludable de estar en esta vida. Entonces, pues vamos a partir con el concepto de inteligencia emocional. Vamos a hablar de emociones como la parte básicamente como de energía. O sea, ¿qué es una emoción? Es una energía, es algo que se siente, que se expresa en nuestro cuerpo. Las emociones están siempre dentro de nosotros y el espacio en donde se expresan es nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de emoción, siempre es como esta energía que se va sintiendo y que a veces cambia la temperatura, cambia evidentemente el estado de ánimo, pero a eso nos referimos cuando hablamos con emoción. ¿Ok? Y cuando hablamos de inteligencia tiene que ver con todos estos recursos, habilidades, con las cualidades, las herramientas, todo aquello que utilizamos para resolver, para interactuar con nuestro mundo, ¿no? Y para poder poder tomar decisiones. Entonces, digamos que todos estos recursos que tienen que ver con las emociones, con esta energía, es lo que vamos a utilizar para poder, ahora sí que, trabajar con el material que les traje hoy y que se puedan llevar cosas bastante prácticas, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? ¿Cuál es el fin de esto? Tiene que ver con modelar nuestro cerebro, o sea, estamos muy acostumbrados a pensar y estamos muy acostumbrados a que la razón es la que nos va guiando, ¿no? Y como mamás, el deber ser, o sea, lo que debería de hacer mi hijo, como nos deberíamos de llevar como familia, lo que debería de suceder en la pandemia, o sea, todas estas creencias, todas estas direcciones que como mamás o papás queremos que nuestros hijos lleven, que nuestra familia lleve, es más, que nuestra propia vida lleve, es justamente lo que se vuelve después nuestro peor enemigo, porque cuando no sucede lo que queremos que suceda, o sea, no se cumplen las expectativas, nos llevamos unos trancazos, desilusiones, nos enojamos, nos frustramos y justo ahí es cuando tenemos todas estas reacciones tremendas que es donde realmente se nota la inteligencia emocional del ser humano. O sea, no nos damos cuenta realmente cuánta inteligencia emocional tenemos si no es en los momentos de crisis. Entonces, justo aquí aparece este concepto de resiliencia, que es lo que queremos que nuestra comunidad de alumnos, de maestros, de padres se vuelva cada vez más resiliente. Y esto, si no hacemos un trabajo propio en el interior y en el exterior, difícilmente lo vamos a lograr. Entonces, ese es un poco el objetivo de lo que tenemos para el día de hoy. Y les pongo aquí el perfil de lo que es un buen líder, ¿no? Vamos a irnos a la parte digamos, de las empresas, en el mundo laboral, profesional, ¿qué es lo que sucede cuando vemos una figura que normalmente tiene este compromiso de la gente que está a su alrededor? Lo que vemos es que hay un vínculo, o sea, la energía emocional es lo que hace que la gente que está a su alrededor se acerque, se sienta comprometida, y esto es lo que normalmente siempre trabajamos con nuestros maestros, ¿no? Buscar que el vínculo sea este pegamento que acerque a nuestros alumnos con nosotros y obviamente en todos los talleres que damos de papás y de límites tiene que ver con que esta es la gasolina o el pegamento, como le decimos. Ahora, fíjense dos datos bien importantes, o sea, la gente busca el ambiente en donde haya más empatía, más cercanía, y es lo que pasa con nuestros niños y con nuestros adolescentes. O sea, ¿por qué a veces están en un espacio en donde están más con los amigos, más en casa de alguien? Porque se sienten mucho más cercanos en un espacio de aceptación. Y vean este otro dato tan importante, la mayoría de la población laboral prefiere trabajar horas extras y sin pago y con, ahora sí que solo con el compromiso, cuando tiene un ambiente empático. ¿Por qué? Porque hay un vínculo que los compromete y no se quejan. Entonces, estos son datos bien importantes. ¿Por qué? Porque es justamente lo que me interesa que sea el motivo para que tengan más motivos para poder trabajar con esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos?
siempre hay una comunicación oportuna, se escucha sin juicio, ¿no? Con una actitud, digamos, de aceptación, de curiosidad y guía con el ejemplo. Entonces, esta es la idea que como papás, como mamás hagamos, ser el ejemplo para que ellos puedan copiar. Ahora, no podemos ser el ejemplo de algo que no sabemos. Entonces, vamos a promover el bienestar, ¿no? Que es un poco lo que estas figuras siempre, pues, pues, te dan ganas de copiarlas, ¿no? Y aquí viene un punto importante, dan un seguimiento, o sea, no es como que ya escuché algo y lo suelto, sino voy a estar pendiente de estas necesidades que se presentan en las personas que están a mi cargo, en las personas, ¿no? Que son finalmente mi familia, no son cercanos y estamos al pendiente de ver cómo va este seguimiento. Y un dato muy importante es que la flexibilidad ayuda muchísimo a poder tener esta actitud y esta mirada. Entonces, esto es un poco el perfil de lo que quisiéramos que sucediera con nosotros como papás, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para que esto se pueda dar? Y aquí les pongo dos imágenes, ¿no? De un telescopio y de un microscopio, porque quiero que recuerden esto, la mirada y la perspectiva de cómo vemos las cosas hace una diferencia enorme en cómo nos sentimos y en cómo actuamos. Si ustedes revisan la mirada que están teniendo, la perspectiva que están teniendo de ese evento, se van a dar cuenta cómo sus emociones son totalmente reactivas y están totalmente alineadas con la perspectiva que ustedes tienen de la situación que están viviendo. Entonces, realmente las emociones son, como les digo, energía emocional que ahí aparece. La forma en la que empezamos a hacer o que crezcan o que paren y fluyan diferente tiene todo relación con la perspectiva y la perspectiva tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver, y vamos a ver más adelantito con este concepto del ojo mental. Pero lo importante aquí es el lugar desde donde miramos y la dirección hacia donde miramos es lo que me interesa que piensen y se queden con esta imagen del telescopio y del microscopio, porque puede hacer una mirada mucho más amplia, pero también puede hacer una mirada como mucho más puntual y específica. Ahora, si se acuerdan un poco del tipo de educación que venimos, tiene que ver con ver el punto negro en la hoja blanca, tiene que ver con detectar el error, tiene que ver con corregir. Entonces, esa es la mirada de donde venimos. Ahora, vamos a ver muchos, bueno, no muchos, solo son algunos porque me interesaba que se los llevaran muy, muy claros. Los pasos para que esto pueda funcionar, ¿ok? El primer paso de todos, los más importantes, bueno, el más importante, tiene que ver con la autoobservación. O sea, si nosotros no arrancamos viéndonos a nosotros, no podemos enseñarles a nuestros hijos en ningún tema de inteligencia emocional más que lo que actuamos. Entonces ellos nos van a copiar. ¿Ok? Entonces aquí les pongo que el paso uno, que tiene que ver con la autoobservación, tiene que ver con cómo detecto mis emociones, o sea, las sé nombrar, las sé reconocer, cómo son y cómo se manifiestan en mi cuerpo. Muchas veces, y particularmente en los hombres se da más seguido, no saben nombrar y no saben detectar cuál es la emoción que sienten, ¿no? Generalizan mucho en el enojo, es que estoy enojado, estoy molesto, pero no le saben poner el nombre exactamente a las emociones que son las que, pues obviamente nos dan un menú enorme de cómo nos sentimos y de cómo actuamos. Entonces, número uno, tenemos que familiarizarnos con el lenguaje emocional en cuanto a la energía que siento, ¿ok? El número dos tiene que ver con los sentimientos. Si se fijan, aquí les pongo dos cosas. Uno, incluye lo que pienso, o sea, mis creencias y las sensaciones que tengo en el cuerpo. Entonces, lo que yo voy a detectar es cómo siento pues caliente, siento frío, siento presión, o sea, me voy a ubicar en sensaciones para que vea cómo hay emociones ligadas a esto y pensamientos ligadas a esto. Entonces, lo primero tiene que ver, digamos que imagínense como cuatro momentos. El primero es de mí conmigo hacia mi interior, viéndome, observándome, reconociéndome. Entonces veo mis pensamientos, veo mis emociones, observo mis conductas, qué fue lo que dije, cómo actué, cómo me moví, subí el volumen de la voz. Toda esta es la observación que parte de mi persona. Entonces, primero es hacia adentro y después veo cómo interactué, ¿no? Como les digo, qué conducta tuve, cómo me expresé, qué fue lo que dije, porque ya la segunda parte tiene que ver con cómo me relaciono y cómo interactúo. Ahora viene en la parte social. Después
observo a lo otro que está sucediendo, digamos, la situación, puede ser a mi hijo, puede ser la persona con la que estoy interactuando, observo qué pasa, qué necesita, qué está sintiendo, y después de eso vuelvo a hacer la misma observación que hice conmigo hacia afuera, cómo está expresándose, cómo está portándose, qué conductas está generando y cómo es todo esto que está expresando. Entonces, si se fijan, parto de mí hacia adentro, de mí hacia afuera, y en la siguiente parte veo al otro con todo lo que siente, piensa, y esa es la observación, y después el otro hacia afuera, para que vea cómo están las interacciones. Entonces, así es como me voy a ir, ese es como, digamos, el paso que tiene que ver con la autoobservación, ¿ok? Ahora, aquí les pongo dos imágenes, porque justo la autoobservación es bien importante detectar. Si se fijan, aquí hay como dos presencias en esta imagen que les estoy mostrando. Detectar la diferencia de que en uno yo soy la que está absolutamente triste, en depresión, yo soy la que no puede más, esa es mi historia y esa es mi realidad. No puedo más con todo esto, ¿no? No puede ser cómo me tratan, o sea, todo esto es yo siendo la persona que lo siente, que lo vive y que crea esa realidad. Ahora, si se fijan, las dos imágenes aquí tienen a una segunda parte de mí, o sea, una representación de mí, que es justo el espacio desde donde me autoobservo. Entonces, aquí lo que puedo ver es, cuando estoy practicando la autoobservación, lo que veo es un poco, si nos fijamos en el cuadro de la imagen en azul, estoy observando mi cuerpo con tristeza. Estoy detectando lágrimas, estoy viendo que mi temperatura subió, estoy sintiendo sudor, estoy justamente observando todo lo que le pasa, ¿no? A lo que llamo mi cuerpo, pero desde una perspectiva diferente. Entonces, si se fijan, este es un paso importantísimo para que no pierda la perspectiva y pueda poner una realidad diferente. Ahora, si se fijan, lo mismo está en la otra imagen, o sea, estoy observándome cómo estoy atrapado en una situación en donde me siento bloqueado, en donde me estoy sintiendo que no avanzo, en donde estoy sintiendo que esto no termina nunca. Entonces, si se fijan, hay pensamientos, hay sentimientos, hay emociones, pero lo más importante en todo esto es que hay una parte de mí que observa, que tiene una perspectiva distinta, y esa es la perspectiva que me va a ayudar a desidentificarme del problema. Y esto es uno de los elementos más importantes en la inteligencia emocional, porque si yo lo practico conmigo, lo puedo practicar con los demás. Pero si yo no soy capaz de verme a mí mismo en esta situación emocional, en donde mis emociones en cierta medida se apoderan de mí, no voy a poder hacer los siguientes pasos. Entonces, este en particular es el más importante, porque de aquí viene lo que tanto como papás queremos, el que sean responsables nuestros hijos. Si no se autoobservan, si no se conocen, si no están en contacto con sus emociones, con sus pensamientos o creencias y con su cuerpo, no hay manera de que desarrollen inteligencia emocional. Puede haber gente con un IQ, con inteligencia, digamos, en la parte de la razón muy importante, pero emocionalmente está, pues por así que en pañales, ¿no? Me llama mucho la atención en los espacios de los centros, digamos, de adicciones, es más, en los mismos psiquiátricos, gente brillante, con un razonamiento, o sea, con de verdad unos recursos intelectuales muy, muy importantes y con muy poca inteligencia emocional, que es bien triste ver cómo se pierden, cómo se quedan atorados en el sufrimiento, en situaciones bien complejas, y todo está anclado en la falta del desarrollo de esta inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Sensaciones, porque muchas veces no detectamos qué nos pasa. Entonces aquí les puse varios como indicadores de cómo podemos revisar cómo me siento, ¿no? Temperatura, tensión en el cuello, en la espalda, en el estómago, en los brazos, en las extremidades. Sensaciones o imágenes como tengo un hueco, siento vacío, hay un espacio que se abre, ¿no? Texturas, siento rasposa la garganta, siento picos en las manos, la nuca como que me sale como si tuviera un erizo, o sea, es bien importante que puedan
uno, ustedes describir esto o sea, en su propia experiencia para que también lo puedan después compartir con sus hijos. Cuando ustedes dan imágenes descriptivas para sí mismas, lo que van a hacer es tener mucho más desarrollada su capacidad de esta autoobservación. Hablar de nudos, de constricción, a veces nos hacemos como chiquitos o a veces nos hacemos como más grandes, ¿no? Tenemos sensación de hormigueo, el deseo de correr, el deseo de golpear, el deseo, porque es muy importante reconocer que tengo un deseo de darle una cachetada, pero no se la voy a dar, porque reconozco este deseo, no lo actúo. Y si se fijan, aquí está el paso, ahorita que les di este ejemplo de la cachetada, aquí es donde está el paso de poder cambiar de rumbo esto que normalmente le llamamos reacción. O sea, la parte reactiva de cada una no pasa por los filtros de inteligencia emocional. La parte reactiva, ¡pah!, ¿no? Sale tal cual y sin ningún filtro. Entonces, lo que me interesa es que puedan darse cuenta que esto, detectar sensaciones en el cuerpo, que es donde se expresan las emociones, es el punto de partida así súper importante para poder seguir trabajando con los demás, ¿no? Ahora, la otra parte que es cuando hablamos de sentimientos, como les decía, son emociones ligadas a sensaciones en el cuerpo, pero además van de la mano con los pensamientos, ¿no? Entonces, aquí les pongo, ¿no? DMN, que es Default Mode Network. ¿Qué pasa con esto? Es como si entráramos en una especie como de modo avión o modo overthinking o modo pensamiento obsesivo. ¿Qué quiere decir? Mi cabeza se va. Entonces empiezo, claro, pero lo que tengo que hacer es que, claro, lo que sí, si él hubiera pensado distinto, hubiera actuado distinto, no estaríamos en esta situación. Y entonces me arranco con este diálogo que además particularmente el cerebro femenino es especialista en que este diálogo se va, pero bueno, solito, como hilo de media. Entonces, cuando estamos en este modo de MN, no hay conciencia. Simplemente nos vamos, pensamos y no hay manera de pararlo. Ahora, si nosotros tenemos el propósito de identificarlo, entonces aquí nada más el primer paso es voluntad, o sea, quiero hacerlo. Entonces voy a ejercitar mi capacidad de poderlo identificar y entonces me pongo como ejercicio, a ver, observo que ya me perdí, observo que ya estoy en este modo de pensamiento obsesivo o rumiante y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Observo mis ideas o escucho mis ideas. Hay personas que pensamos con imágenes y hay personas que tienen diálogo interior. Entonces, lo que vamos a hacer es reconocer qué estoy diciendo, qué estoy pensando o cómo escucho que estoy hablándome, qué es lo que estoy creyendo. Y algo que nos sirve es anotar lo que se repite mucho, anotarlo o decirlo en voz alta, ¿no? A ver, estoy diciendo que no puede ser que siga teniendo estos mismos errores, no puede ser que esté ¿no? Hablando con mis hijos y quejándome de lo mismo cada vez. Entonces, noto o escribo o reconozco qué es lo que se repite en este pensamiento, ¿ok? Entonces, si escucho varias veces decirme no puedo más, que son dos ejemplos que aquí le puse, o esto está imposible, esto es la parte como rumiante en mi cerebro, esta es la parte que no para. Es un mensaje que la emoción me quiere comunicar, pero la emoción yo la convertí en pensamientos, la emoción yo la convierto en diálogo. Entonces, si yo lo que quiero es que esto pare, a donde me tengo que ir es a la emoción. Y como me tengo que regresar a la emoción, es revisando qué me estoy diciendo. Entonces, es una especie como de espiral, ¿no? Empiezo con una emoción, que la emoción normalmente viene de un aprendizaje. Reacciono de esa manera porque aprendí que se tenía que reaccionar de esa manera. Y ahí empiezo con ideas, ¿no? Acerca de no debería de estar pasando esto, un hijo no me debe de hablar así, un hijo no debe de estarse portando así. Y compensar en esa idea, lo único que hago es alimentar mi enojo, alimentar mi frustración, alimentar toda esta parte incómoda y estresante que me está afectando a mí y en mi propio cuerpo. Entonces, lo que voy a hacer es revisar qué estoy pensando y llevarme a este lugar que es qué es lo que estoy sintiendo. O sea, esto que me está pasando en la cabeza, esto que estoy pensando, a donde lo tengo que aterrizar es a nivel de mis emociones. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Entonces, ahí es a donde se van a aliviar las emociones, en el espacio de mi cuerpo, identificando que lo que realmente siento es
frustración, que lo que realmente me está pasando es que estoy triste o que estoy cansada o que estoy agotada o que tengo impotencia, que tengo vergüenza, ¿no? Eso es donde realmente voy a lograr que entonces en mi cuerpo, con esa emoción, sentirla. Y si la siento, poco a poco se va a ir diluyendo, pero si la dejo en mi cabeza, es imposible que se vaya y que esto se alivie, ¿no? Entonces, aquí hablo, bueno, que les quería presentar este concepto de estar prisionero o estar secuestrado por mis emociones. Si yo no me observo, si yo no hago esta primera parte que ya les presenté de la autoobservación, a donde o sea, me quedo atorado como una especie de secuestro emocional. Y entonces lo único que sucede es que mi reacción viene desde mi parte del cerebro reptil. Entonces, aquí les pongo, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿cuál es la contraparte? Todos los ejercicios desde respiración, meditación, mindfulness, estar presente. Y lo primero es como las imágenes que les puse, ¿no? Que tiene que ver con estar observando que algo me está pasando, ¿ok? Entonces, aquí, repito, para que vaya quedando de manera práctica, checo mis emociones, las puedo nombrar y si no las nombro, empiezo a identificar cómo se llaman, las sensaciones en mi cuerpo y observo y detecto los pensamientos y creencias, ¿ok? Este es como el combo, digamos, del trabajo emocional. ¿Y cómo es como esto se va a ir aliviando? ¿Cómo lo voy a ir aliviando? No, porque aliviando se siente en el cuerpo. ¿Cómo puedo ir practicando estando presente con esto? Entonces, digamos que el primer paso, la tarea y la parte práctica tiene que ver con esto, ¿ok? Ahora, el segundo paso tiene que ver con una mirada de curiosidad, ¿ok? Entonces, si se fijan nuevamente, les vuelvo a poner un ejemplo en donde me estoy observando que estoy triste, que estoy dolida, que estoy frustrada, pero estoy observando que así me estoy sintiendo. Entonces, cuando hago esta, eh, digamos, como deseo y volverme más hábil en esto. Entonces, empezar a hacer preguntas y por eso les pongo una mirada de curiosidad. La mirada de curiosidad tiene que ver con empezar a alimentar esta postura con mayor distancia, porque no es que niego mis emociones, estoy observándolas y estoy aceptándolas, pero no las estoy negando. Entonces, cuando ya observo que hay emociones, estoy desde la aceptación y desde la curiosidad viendo qué mensaje traen para mí las emociones. Entonces, aquí hay un par de preguntas que les puse, ¿no? Cuando ya estoy en este estado emocional, me puedo preguntar, ¿qué es lo que sí puedo controlar? O sea, ¿dónde, como siempre les digo, ¿no? El balón está en qué cancha, en la mía o en la de la otra persona. Si está en la mía, puedo hacer algo. Si está en la de la otra persona, no hay nada que hacer para cambiar lo que la otra persona está haciendo, pero sí puedo hacer ciertas cosas. Entonces, aquí es donde, si está en mi cancha el balón, si está en mis manos esto que está pasando, ahí viene la primera pieza súper importante de información, ¿qué es lo que estoy cuidando? O sea, ¿qué es lo que estoy queriendo proteger? O sea, ¿qué valores? ¿Por qué estoy, ejemplo, ¿no? Si se salió mi hijo o si hizo algo que no era correcto, y vamos a poner que puso en riesgo su salud. El valor que estoy protegiendo tiene que ver con la vida, tiene que ver con su salud, tiene que ver con que estoy cuidando mi relación que valoro y que tanto amo. Entonces, eso es lo que estoy cuidando. Ahora, vean la contraparte, ¿no? Si no me autoobservo, yo quiero cuidar mi relación con mi hijo porque lo amo, porque lo quiero, etcétera, ¿no? La forma en la que lo cuido es con una cantidad de gritos y con castigos. ¿Por qué? Porque lo que siento es miedo. Y entonces digo, ¿cómo es posible? Y entonces me voy con un diálogo, con una expresión, con una reactividad tremenda. Y cuando me reviso y digo, a ver, lo que le estoy transmitiendo con mi conducta es lo que estoy cuidando, es lo que estoy protegiendo. O sea, yo estoy evitando que tenga un mal rato y le hago pasar un peor rato. Entonces, aquí es donde viene esta mirada
curiosidad y ojo, pongo curiosidad y no pongo juicio, no pongo crítica y no pongo culpa. Porque la curiosidad lo que me ayuda es a mirar simplemente con estos ojos de estoy observando un fenómeno diferente y cómo se ve. Entonces es bien importante que sea una mirada de curiosidad. Si yo me tuviera de mamá así de reactiva, ¿me sentiría cómoda, contenta? O sea, sería la forma en la que yo quisiera que me hablara mi mamá en una situación como la que está viviendo mi hijo. ¿Qué me diría mi yo del futuro? O sea, mi mujer de 60, de 70, de 80 años, ¿qué me diría de cómo estoy reaccionando? Que voy bien, por buen camino, lo hice bien, que lo hice con amor, como me quiero, ¿no? Manejar en mi vida, o qué es lo que realmente estoy haciendo, qué consejo me daría. Entonces, aquí es importante justo que podamos hacer preguntas, ¿no? Cuando estamos en una situación de mucha reacción emocional y podernos preguntar con esa curiosidad, a ver, ¿cuál es el peor escenario? ¿Cuál es la meta o el objetivo que yo estoy buscando con esto? Pero si se fijan, o sea, la respuesta que tengo de observación con la curiosidad me va a dar información para que yo me pueda manejar mejor. Entonces, es importante que la mirada otra vez sea curiosa, no sea desde nuestro crítico interior. Ahora, aquí les voy a pedir que se imaginen si su crítico interior tuviera una imagen, una forma, una caricatura, ¿cómo sería? O sea, imagínenselo del lado izquierdo de su cabeza, que es normalmente donde viene toda la parte de razón y toda la parte como mucho más mental. ¿Cómo sería? Si pudiera hablarles de alguna manera, imagínenselo, pónganle una figura y háganlo su compañero. ¿Para qué? Para que puedan darse cuenta de qué manera les habla, cómo se refiere a ustedes, cómo se acerca a ustedes, porque esa es la manera en la que se potencializa cuando estamos hablando con nuestros hijos. Entonces, quédese con esa imagen para que la puedan trabajar y transfórmenla en lugar de esta mirada más crítica y juzgona, que sea una mirada desde la curiosidad, ¿ok? Ahora, el siguiente paso tiene que ver con salir del modo reptil. Esto que nos pasa cuando vemos una amenaza emocional. O sea, el modo reptil es, si vemos que algo que nosotros queríamos que sucediera no está sucediendo, pero nos hace sentir en riesgo, el cerebro tiene esta incapacidad de reflexionar, de usar el sentido común, si está en riesgo, si no se siente seguro, y seguro no nos podemos sentir si hay una conversación en donde me siento juzgada. En ese momento entro en modo reptil, o sea, no necesita salirme un león y ese león atacarme. Puedo empezar a sentir que mi hijo cuestiona mi autoridad, puedo empezar a sentir que me está mintiendo alguien, y en ese momento me transformo en modo reptil. Cuando yo entro en modo reptil, ahí automáticamente queda secuestrada mi inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque justo como les decía, las emociones no preguntan, nos atropellan. Y entonces, si nos atropellan, pues ¿qué va a pasar? Obviamente no tengo todos mis recursos listos para trabajar y ayudarme. Entonces, lo que voy a hacer justo cuando estoy en el modo reptil es atacar, huir o congelarme. Si yo salgo del modo reptil, ¿cómo salgo del modo reptil? Justo con aceptación, o sea, con diálogo interno, porque el modo reptil lo que me dice es no está segura. Si yo me doy cuenta que ya estoy siendo reactiva y empiezo con mi diálogo interior, a ver, te asustaste, estás subiendo el tono, ya estás gritando, estás asustada. Con una frase así es suficiente para salir del modo reptil. Con una frase así es suficiente para decir, ok, checa tu corazón, está palpitando más fuerte, ve la temperatura. O sea, esto que vimos anteriormente, que es mirada de curiosidad, autoobservación, reconocer emociones, es lo que me saca del modo reptil. El modo reptil no me permite ser la mejor versión de mí y no puedo escuchar ni mis pensamientos con calma, no puedo usar la razón. Y entonces lo que tengo que hacer primero que nada es justo hacer una autoobservación, respirar y poderme decir ahora sí que les recomiendo tener una frase, ¿no? De estás sintiéndote insegura, estás teniendo temor, tienes miedo, estás asustada, te asustaste, alguna frase así que les lance una señal de entraste a modo reptil. Y modo reptil es nuestra manera más agresiva, nuestra manera menos asertiva y la peor que tenemos para relacionarnos. Entonces,
Esto es súper importante que salgan de modo reptil, ¿ok? Porque si no, ahí es donde están en un secuestro emocional, tal cual. A ver. Ay, Susi, me volví a atorar otra vez. No sé si dejar de compartir y compartir nuevamente, a ver si se Espérame. destraba. Sí, porque creo que ya sé. Sí. No quiere salir. Ya salió. A ver. A ver, dime. Ahí ya la vuelven a ver. Todavía no. Ahí está. Ok, ahí ya la ven. Sí, ya se ve. Sí, déjame ver nada más. Ok. Bueno. Sí me están escuchando porque me dice que ya me salí de la sesión. No, sí te escuchamos. Perfecto. Bueno, Sí. entonces, gracias. Cuando, bueno, estábamos en la parte del modo reptil, de salir del modo reptil, y justo como salimos del modo reptil, tiene que ver con esto que ya han escuchado varias veces, que tiene que ver con mindfulness, con autoobservarnos. Lo que sucede cuando nos autoobservamos, como les pongo otra vez esta imagen, ¿no? Una cosa es, me siento confundida, entonces soy la confusión. Cuando me autoobservo y respiro y estoy presente con lo que hay, viene este desprendimiento en donde digo, estoy sintiendo confusión, la confusión me asusta y si me asusta la confusión, reacciono de esta manera. Entonces, si ustedes se fijan, esta observación que se genera con prácticas de mindfulness, de respiración, de autoobservarnos, lo que nos ayuda, fíjense de qué tamaño cambia hasta la plasticidad del cerebro. O sea, cuando practicamos esto, lo que normalmente sucede es que la amígdala, que es nuestro centro reactivo, se empieza hasta a reducir de tamaño y las conexiones, que son las que inmediatamente son reactivas, se van haciendo como más débiles. Entonces, la idea de la práctica de mindfulness, y el mindfulness no quiere nada, o sea, no tiene nada más como nada complicado más que estar presente, respirar y estar presente con lo que hay, estar presente con lo que sentimos, con lo que pensamos y estar presente con lo que nuestros ojos observan, lo que nuestros oídos escuchan. Entonces, esto es o sea, el beneficio que tiene el poder trabajar con mindfulness. Entonces, pues la idea es que lo tengan como a la mano y que puedan darse cuenta que si practican con la respiración, practican con estas técnicas de estar presentes, muy fácilmente van a empezar a salir de ese modo reptil. Ahora, ¿cuál es la intención justo, no? Como les pongo en esta imagen, volverme desde esta perspectiva que me observo y salir de la parte que lastima mis relaciones, que genera que me aleje o se alejen de mí, porque la manera en la que reaccioné no fue la más adecuada, la manera en la que reaccioné no es la que hubiera reaccionado si hubiera estado como con una estabilidad emocional mucho más grande. Entonces, esta parte es importante que la tengan presente porque si ustedes lo practican, más fácilmente se van a poder mover del lugar, ¿ok? Ahora, el quinto paso tiene que ver con el ojo mental, ¿ok? El ojo mental, quiero que se imaginen este lugar desde donde ven todo lo que está en su imaginación, ¿ok? El ojo mental es el que dirige, si les digo, por ejemplo, imagínense un caballo y ya se lo imaginaron, lo están viendo con el ojo de su imaginación, lo están viendo en un lugar que está en su mente y desde ahí salen estas imágenes. Y yo les digo, imagínense el mar, imagínense las olas, imagínense la sensación de la arena en sus pies, imagínense cómo se escucha el ruido del mar por la noche cuando hay silencio, imagínense el viento en las palmeras. Cuando ustedes se imaginan todo esto, se lo imaginan con el ojo mental.
ahorita tuvieron seguramente la capacidad de ver todo esto que les dije y no están frente a sus ojos todas estas imágenes. Entonces, el poder del ojo mental es fuertísimo. El ojo mental está en algún lugar de su pensamiento. Lo importante de esto es que si ustedes ubican que el ojo mental se ocupa de todo lo que le alimentan con su pensamiento, entonces tienen una herramienta tremenda y les vuelvo a poner aquí otra vez el telescopio y el microscopio, porque esa es la información que le van a poner y eso es lo que ustedes van a lograr que se vuelva su realidad. ¿Ok? Entonces, una característica del ojo mental es que no acepta negativos. El ojo mental no puede imaginarse cosas negativas porque las ve en positivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo le digo, no te enojes conmigo, o sea, la imagen que tienen es, porfa, no te enojes, es alguien enojándose. O sea, no, es imposible. Si yo les digo, es que no te caigas de la barda, tuvieron que haberse imaginado alguien cayéndose de la barda. No te imagines un perro color verde con tenis rojos. No te imagines el perro color verde. Es imposible que el ojo mental vea los negativos, siempre parte de positivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta que el ojo mental, que es ese lugar donde ven todo lo que va a su mente y a su imaginación, le pueden dar el alimento que es más benéfico para ustedes, entonces se van a dar cuenta de la herramienta tan grande que tienen a su alcance. ¿Ok? Lo que vamos a buscar es que ustedes tengan esa meta, ¿no? Clara de cuál es mi objetivo. Mi objetivo, y aquí les pongo, ¿no? Una frase que les repito mucho, construyes o destruyes. Quieren construir en su relación con sus hijos, quieren construir en su relación con la familia, con la pareja, en la parte laboral, con el dinero, con, o sea, con todo lo que ustedes son, están en modo de construir o están en modo de destruir. Están viendo las posibilidades o están viendo, ¿no? Ahora sí que lo que los molesta, lo que no está saliendo bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta en donde se enfocan, en donde enfocan su ojo mental, es justo o esta área de oportunidad y esta área de posibilidad y esta área de construcción, esta área que me es útil, o me estoy yendo a todo lo que automáticamente me hace sentir mal, me pone enojado, me hace darme cuenta que no tengo lo que yo quiero y entonces me frustra y tengo más frustración. Entonces, esta herramienta del ojo mental y que ustedes la tengan presente, va a ser una diferencia muy grande si ustedes se dan cuenta qué imagen le están poniendo al ojo mental. Con este diálogo interno que tienen, qué es lo que están generando y cuál es la perspectiva de la situación que ustedes están creando. Aquí igual les pongo otro ejemplo, igual ligado a las emociones, en donde puedo sentir que me estoy haciendo pedazos, que me estoy quebrando por dentro, que me estoy sintiendo muy mal. Y entonces aquí hoy soy esa víctima, soy esa persona que está totalmente inmersa en ese sufrimiento. La manera en la que estoy manejando mis emociones está justamente determinada por la perspectiva que estoy teniendo. Y entonces me vuelvo a imaginar a mí perdiendo esta relación o perdiendo la confianza de mi hijo, perdiendo este trabajo, perdiendo, o sea, estoy totalmente inmersa en esa situación que me genera mucho sufrimiento. Y cuando solo esa es mi realidad, no hay manera de cambiar mis emociones. No hay manera, es que ¿por qué me lo hizo? Es que ¿dónde me equivoqué? Es que ¿por qué a mí me toca esto? Toda esa conversación interna o externa que tengo va enfocada, si se fijan, a que mi ojo mental se absolutamente llene de una tragedia. Y entonces, cuando yo estoy viendo cómo estoy alimentando mis emociones, no tengo mucha salida más que esa víctima. Ahora, ¿cuál es la contraparte? Cuando me doy cuenta, ya le estoy alimentando a mi ojo mental toda esta situación de crisis. Apagan su micrófono, por favor. Gracias. Y bueno, la contraparte es cuando observo y digo, estoy teniendo pensamientos en donde creo que me hago pedazos. Estoy teniendo pensamientos que me dicen que estoy hecha pedazos y entonces me empiezo a sentir que estoy hecha pedazos. Estoy sintiendo dolor,
estoy sintiendo el estómago vacío, tengo un hueco, siento que mi garganta se trabó, se atoró. O sea, si ustedes empiezan, si se fijan, a contarse una historia distinta, y esto no es que estén inventando algo, están cambiando la perspectiva, están cambiando el enfoque y están cambiando justo la forma en la que se están sintiendo. Hay muchísimos estudios de las emociones y las emociones están muy ligadas a aprendizajes y están muy ligadas a lo que desde niños sabemos que tenemos que reaccionar. Un ejemplo es la muerte. Cuando yo sé que desde pequeñito todo el mundo llora alrededor de la muerte, todo el mundo se ponía muy trágico y dejaba de hablar y lloraba y se vestía de negro. Eso es el aprendizaje que yo voy a construir acerca de la muerte de alguien. Y si yo no me cuestiono y no tengo esta otra mirada con curiosidad, no voy a poder construir una realidad distinta cuando yo me enfrente a la muerte. Entonces, si yo me doy cuenta de cómo puede cambiar la perspectiva, mi estado emocional, y por ende la forma en la que reacciono con eso que está pasando, pues obviamente se abre una infinidad de posibilidades de cómo puedo manejar el mundo emocional. Ahora, cuando yo cambio la perspectiva y cuando yo estoy observando que algo está sucediendo y lo puedo describir, me muevo de lugar. Y en lugar de ser esa víctima, en lugar de ser la persona que lo sufre y que no tiene maneras, o sea, identifíquense con cuando hay una situación en donde ustedes son esa víctima. No hay salida. Cuando ustedes están siendo víctimas, no hay una mirada que los pueda rescatar, más que si alguien viene y con muchas ganas los quiere convencer de que las cosas van a ser distintas y que les quiere dar esperanza, pero realmente si ustedes no hacen un cambio de perspectiva, ustedes no van a salir de ahí. ¿Por qué? Porque ustedes son los que pueden generar que la perspectiva sea diferente. Entonces, esta perspectiva viene y está muy ligada justamente con su ojo mental. Si ustedes están desde esa mirada del ojo mental, observando que hay un dolor, observando que hay emociones, observando que hay sensaciones, observando que hay pensamientos o ideas o creencias, entonces ahí se abre una posibilidad para poder cambiar la perspectiva. Pero si ustedes no se permiten ese cambio de perspectiva, no van a salir de ahí. Ni el mejor médico, psiquiatra, psicólogo, terapeuta los va a sacar de ahí si el cambio de perspectiva no viene de ustedes. Y aquí normalmente cuando, como no, en las adicciones pasa mucho, tocar fondo, ¿qué es lo que ahí pido ayuda y digo, quiero salir de aquí? Gracias a que la pasé tan mal, quiero salir de aquí y quiero sentirme bien. O, en su defecto, ya no me quiero sentir mal. Entonces, si se fijan, este cambio de perspectiva, ¿a dónde me lleva? En lugar de estar enfocado en la situación crítica que tengo, volteo y miro hacia otro lado y entonces me permito tener la posibilidad de buscar una oportunidad, de buscar un área en donde se resuelvan las cosas, de buscar un área en donde se construya una realidad distinta. Entonces, aquí la mirada es bien importante y la perspectiva es lo que va a cambiar cómo nos vamos a relacionar con la realidad, con el problema, con la crisis. O sea, lo único que si se fijan está cambiando es la perspectiva. Ahora, la perspectiva no quiere decir que me voy a brincar las emociones. La perspectiva no quiere decir que entonces, bueno, como ya miro y me quiero sentir bien, entonces ya mi cuerpo se tiene que sentir bien. No, o sea, me quiero sentir bien y ese es mi objetivo, esa es mi meta. ¿Cuáles son los pasos para lograrlo? Pero lo primero que tengo que hacer es entrarle a la emoción, al sentimiento y sentirlo. Sentir que estoy triste y entonces la tristeza, ¿qué se hace? Pues se llora. Sentir que estoy enojado, conectar con mi enojo y entonces sentir que el enojo, y muchas veces particularmente con el enojo nos va a llevar a darnos cuenta que lo que hay es mucho dolor o es mucha soledad o es algo que nos dolió, digamos, por alguna situación en donde había
como un peso emocional muy grande, un cariño muy profundo y entonces por eso nos duele tanto. Pero si se fijan aquí es el cambio de perspectiva pasando por sentir, no evitando sentir, porque eso es algo bien importante que no se va a aliviar la emoción a menos que se sienta. Ahora, cuando cambiamos de perspectiva, ¿cómo nos damos cuenta? Y si se fijan, pueden observar que una persona que tiene la capacidad de disfrutar, que tiene la capacidad de sentir alegría, de sentir agradecimiento, de sentir estas emociones que son más positivas, generalmente no hay forma de que no tenga una perspectiva distinta. Analicen, así piensen ahorita en una persona que generalmente tiene buena actitud ante la vida. Dense cuenta si está ligado a su forma de ver las cosas. Dense cuenta cómo cuando les habla de una situación complicada, cuando les habla de algún problema, dense cuenta hacia dónde va su diálogo, hacia dónde va la mirada que tiene acerca de lo que está pasando. Entonces, si ustedes ahora sí que se quedan con esta información, van a darse cuenta que cambiar la perspectiva va a ser una diferencia enorme en el manejo emocional que tengan. Ahora, si además le agregan y por eso les pongo ¿no? Muñequito que representa la imaginación, ¿no? Porque tiene dos antenitas que son las pantallas que proyectan, ¿no? Eso serían como los ojos mentales, digamos. Proyectan lo que estamos pensando, lo que estamos imaginando, lo que está dentro de este ojo mental. Entonces, si yo lo que voy a proyectar, mis ojos lo van a ver con esa realidad, entonces yo tengo la capacidad de cambiar eso. Y básicamente tengo que hacer un cambio de perspectiva, pero tengo que sentir. Para no volverme prisionero de las emociones, lo que tengo que hacer es sentir las emociones y escoger, o sea, escuchar primero qué es lo que me van a decir, como decía, ¿no? En las imágenes anteriores, qué estoy cuidando, qué estoy buscando, qué es lo que quiero. Y entonces eso es la información que me trae la emoción con la que me tengo que quedar. Y aquí me va a llevar a una parte importantísima que es elegir mis acciones. Aquí es bien importante que hagamos la diferencia. Una cosa es reaccionar y otra cosa es elegir nuestros actos. Si nosotros somos conscientes, si nosotros tenemos inteligencia emocional, vamos a tener algo que se llama autorregulación y vamos a tener algo que se llama elección de nuestras conductas y poder ser responsables de lo que realmente queremos actuar en esta vida. Aquí les pongo como varias frases que seguramente han escuchado muchas, ¿no? El poder dirigir mis acciones, ser el maestro de mi vida, el arquitecto de mi destino, estar a cargo de mí y ser responsable. Si se fijan, la mayoría de los papás queremos que nuestros hijos sean responsables. Y dense cuenta esta frase que es tan impactante cuando habla de la responsabilidad. Cuando nosotros les decimos a nuestros hijos, mira cómo me pusiste, me hiciste enojar. Cuando les decimos eso, les estamos diciendo que ellos son capaces de moldear quién soy yo. Cuando les decimos eso, y lo decimos porque, a ver, de ahí venimos, la mayoría nos educaron con esa, digamos, con esta disciplina basada mucho en cambiar al otro, en imponer la autoridad, en hacer que por mis pistolas el otro cambie. Y el modelo que buscamos con la agencia de responsabilidad y con la autorregulación es que cada uno de nosotros elija distinto, elija porque tenemos un vínculo, quiero ser más respetuoso con mi mamá, o porque tenemos un vínculo, quiero que las cosas vayan fluyendo. O sea, estamos buscando que nuestros chavos lo que hagan sea decidir porque es lo que más conviene. Pero dense cuenta cómo nosotros somos los primeros en no tener la responsabilidad de nuestras acciones, ¿no? En donde queremos que ellos cambien, pero nosotros no hacemos nada porque esto suceda así. Entonces, estos pasitos, porque creo que ya se nos está terminando el tiempo, estos pasos son, ahora sí que pasos súper prácticos para que ustedes puedan llegar a ese lugar de ser el ejemplo y de poder lograr que ellos, a través de las acciones que ustedes tienen, los puedan ir copiando.
Y aquí les pongo, ¿no? Esta otra diapositiva con unos puntos de cuando lo estamos haciendo y de cuando lo estamos logrando, ¿ok? Cuando yo ya tengo trabajada mi inteligencia emocional, ¿qué voy a ver? Voy a ver que me puedo vincular conmigo, o sea, tengo esta parte de observarme a mí, cuidarme a mí, estar presente conmigo y con el otro. Voy a tener la comunicación de mis emociones porque conozco mis emociones y además estoy describiendo lo que pasa con el otro, eso sí, con mucho tacto y cuidando desde mucha empatía el decir lo que observo. Voy a escuchar sin juicios. Esta parte de la escucha de manera muy, pues como les decía, con curiosidad, con atención, con aceptación. ¿Para qué? Para que realmente entienda qué es lo que lleva a la otra persona a actuar como actúa. Porque automáticamente, otra vez, si tengo un secuestro emocional, yo voy a poner en esa acción lo que aprendí de esa conducta. No me mientas, no me veas la cara, no, o sea, toda esta reacción tiene que ver con lo que yo aprendí acerca de alguien mintiendo y cómo se le juzga por mentir. Y cuando yo logro abrir mi mente y decir, a ver, ¿qué lo llevó a mentirme? Y empiezo a explorar y empiezo a generar un diálogo, de repente me voy a encontrar que hay muchas otras partes de esta conducta que me perdí, solo me hubiera quedado en ese juicio. Entonces, es bien importante esta mirada. Para eso, lo que voy a hacer es guiar con el ejemplo, ser ese ejemplo de lo que quiero que ellos sean. Y aquí tiene que ver mucho también con cómo promuevo mi propio bienestar. O sea, cuando me ven mis hijos, cómo es este autocuidado que yo tengo, cómo es esta imagen de una persona saludable, sana, balanceada que yo tengo. Bueno, pues soy esa o qué me falta para llegar ahí. Y no que me falta para juzgarme, sino que me falta para seguir los pasos y llegar a eso. ¿Cómo me voy a dar seguimiento a mí? ¿Cómo voy a estar pendiente de que esto suceda? Pues todos los días estar trabajando con esto, enfocada en esto y por otro lado también viendo que mis hijos lo puedan ir llevando a cabo, pero la clave está en lo que voy a hacer conmigo. Cuando tengo esta flexibilidad de cambiar mi perspectiva, cuando tengo esta capacidad de decir, esto que estoy actuando no es lo que yo quiero ser como mamá, no es lo que quiero ser como hermana, como hija, como pareja, como colaboradora, no es el tipo de persona que quiero ser. Entonces tengo la flexibilidad de mirar diferente y poder cambiar mis acciones y estar a cargo tiene que ver justo de estar a cargo de lo que son mis emociones, o sea, de lo que pienso y de lo que actúo. Tiene que ver con el completo de lo que soy. Y aquí les pongo justo que la inteligencia emocional está ligada a saber. Y el saber tiene que ver con hábitos de sueño. O sea, la S de sueño, estoy durmiendo bien, no estoy cuidando mis horas de sueño, tiene que ver con el alimento que tengo y que entra por mis oídos, que entra por mis ojos, que entra, no, por mi boca. ¿Cuál es ese alimento con el que me estoy cuidando? Lo mismo la bebida, ¿no? Estoy tomando suficiente agua, estoy tomando demasiado alcohol. ¿Cómo estoy observando que funciona mi relación con la bebida? El ejercicio, me estoy ejercitando, me estoy moviendo, estoy teniendo una interacción que ayuda a que esté saludable. Y por último, la respiración. Estoy conectada con mi respiración, estoy conectado con mi respiración y la respiración me ayuda a regresar a mí para poderme otra vez autoobservar y poder sacar estas, digamos, acciones o conductas que no son las más adecuadas para lo que yo quiero ser y para cómo quiero actuar. Y entonces, otra vez, no desde el juicio, sino de la curiosidad, ¿qué me falta para llegar a eso? Entonces, con esto quiero terminar solo por si hay alguna pregunta por ahí. Esto es lo que quiero que se lleven y bueno, el también compartir que vamos a tener un espacio de que ya saldrá más adelante de los talleres. Ya arrancamos en 2 semanas el de comunicación asertiva, que es justamente ya a detalle con todas estas herramientas de inteligencia emocional. Igual va a salir en el martes de noticias para quien le interese tomarlo y pues la intención es que cada vez nuestra comunidad también se vuelva pues mucho más consciente
mucho más consciente de lo que somos como seres humanos, que somos emociones, que somos sensaciones, que somos pensamientos, creencias, aprendizajes de nuestras familias que nos lo pasaron sin mucha conciencia a veces y otras sí con más conciencia de la que hay, pero que nosotros podemos cambiar esas historias, que nosotros podemos hacer que nuestras acciones sean distintas y que podamos tener la versión que cada uno quiere de lo que realmente queremos ser como personas, como papás. Y aquí ustedes son la parte básica de lo que también nuestros alumnos viven, aprenden en casa. Entonces, pues queremos darles estas herramientas, esperamos que se lleven algunos tips, ¿no? Como me ponen aquí, es buscar la congruencia 100%, es buscar la congruencia de qué es lo que quiero ser y quién es quien quiero ser. Y si me secuestran mis emociones, no voy a ser esa, voy a ser una bruja, voy a ser un monstruo, voy a ser la peor compañía de mis hijos o de mi pareja o de mi familia. ¿Por qué? Porque no logré tener un manejo emocional adecuado, no logré que todos mis recursos intelectuales me ayudaran y me dijeran banderita de alto, alerta, te estás perdiendo, aléjate de aquí, o sea, muévete del lugar, ¿no? No quieres ser el títere que a cualquiera te haga reaccionar, quiere ser la persona y el individuo que elija sus actos. Entonces, vamos a cambiar estas reacciones por actos, vamos a tener el poder de elegir y esta es la intención. Veo por acá, bueno, muchos agradecimientos y les recomiendo un libro. Bueno, hay muchos libros, ¿no? De inteligencia emocional. ¿Les parece que les pongan el martes de noticias también una selección de libros con los que se puedan apoyar? Y acá leo, para mí no es solo aprender a sentir adecuadamente nuestras emociones y es enseñarles a nuestros hijos a ser más sanos emocionalmente. Claro, ahora, ojo, qué buen comentario. Las emociones nunca son destructivas en sí. O sea, lo que es destructivo es lo que pienso acerca de la emoción y cómo actúo con esa emoción que tengo. El odio, que es una emoción, o sea, tremendamente poderosa, quiere decir que hay un enojo muy fuerte cuando algo es tan importante para mí. Entonces, las emociones como tal, lo que nos dicen es, te importa algo que estás sintiendo y nos dan, digamos, como un movimiento a nivel de la energía de lo que realmente está impactándome de mi interpretación de la realidad. Entonces, más adelante vamos a hacer justamente una plática ligada mucho al enojo para que vean cómo funciona, o sea, con una energía que es saludable, que es el enojo, cómo lo volvemos a veces un enojo tóxico o enojo muy negativo por la manera en la que lo interpretamos. Entonces, bueno, esas se las prometo para unas, creo que tenemos dos ya programadas, viene una también acerca de la identidad de género y todo esto, que es la cuarta, y después de esa vamos a dar una que esté ligado con esto para que, bueno, tengan también más información. Y les pasamos, para ya despedirnos, que estamos terminando a tiempo, la información en el martes de noticias, si les parece. Así que, pues, gracias a todos por estar aquí, gracias a todos por mostrar ese interés tan grande en que sus hijos estén mejor. Les mandamos un abrazo en nombre de todo el colegio. Cuídense mucho y descansen. Que estén muy bien.